Saludos mis queridos estudiantes. Hemos estado trabajando con los conceptos básicos que pueden servir de apoyo durante toda la asignatura. Vamos a avanzar respecto a uno que es el inicio y es el que le da el nombre a esta asignatura. Me estoy refiriendo a biometría. Vamos a trabajar algunos conceptos generales que pueden serles muy útiles para que de alguna manera puedan repasar lo que hemos visto en estas semanas. En el caso de la biometría, se define como el estudio de las características cuantitativas de los seres vivos. Se refiere también a todos aquellos métodos que son automatizados y que pueden analizar las características del ser humano con dos fines principales. El primero, identificar a ese ser humano, y el segundo, autentificar a las personas. El estudio de la biometría se puede entender como un reconocimiento de los rasgos humanos y se basa en dos elementos: los relacionados con los rasgos físicos y los relacionados con las características de comportamiento. Pero ¿de dónde viene la palabra biometría? Bios, que es una parte de griega que significa vida, y metrón, que significa medida. O sea que a ciencias ciertas podríamos decir que se trata de la medición de la vida. Pero esto no empezó desde el lado occidental. En el occidente prácticamente nos vimos con uso de la biometría para finales del siglo XIX. Pero en Egipto, por ejemplo, desde 2600 años antes de Cristo, ya hay hallazgos arqueológicos que demuestran el uso de la biometría para la identificación de las personas, y que eso lo hacían ellos determinando la longitud que tenían los brazos de las personas, y así podían clasificar incluso para las tareas y las labores. Recuerden que en el antiguo Egipto había lo de la esclavitud, y entonces con eso ellos podían clasificar a los esclavos, organizarlo de manera que dependiendo de la longitud de sus brazos y otras partes del cuerpo, se podían dedicar o no a ciertas labores. Pero también en la antigua Babilonia, 500 años antes de Cristo, se usaba la huella dactilar para firmar. Ellos ya se habían dado cuenta de que la huella de los dedos tenía diferencias, y que entonces eso servía como gomígrafo, como sello gomígrafo de un proceso comercial realizado, y lógicamente era lo que ellos tenían entendido como la firma. En el siglo XV, China hacía mediciones a los comerciales para distinguir entre los niños y jóvenes en todas esas transacciones. Y ya en el occidente, desde el siglo XIX, hay otras, claro, hay otras cosas que podríamos mirar, pero las mencionadas eran las más relevantes. En el occidente, desde el siglo XIX, es que se convierte en campo de estudio. Y entonces, dentro de todos los elementos relevantes, podemos mencionar el trabajo realizado por Alfonso Bertillon, que acabó siendo llamado esto el bertillonaje. En 1883, él sustituyó la parte que era realizada a través de una memoria fotográfica, o sea, guardar ese dato, que realmente lo que hizo fue ampliar a través de una serie de mediciones que él hacía a cada una de las personas que eran privadas de su libertad, en el entendido de que todos somos diferentes, y que no solamente con la fotografía o con una simple caracterización o con el nombre, los datos, ¿verdad?, generales del individuo era suficiente. Entonces desarrolló un mecanismo con el cual él se dedicaba a trabajar en la medición de las partes del cuerpo y generar algo así como un registro para que las personas quedaran registradas al momento de ser privados de libertad. Bertillon hizo grandes esfuerzos, pero hubo situaciones de coincidencia.
Hubo un caso en particular de dos personas, una llamada Will y otro William. Uno de ellos estaba recluido en la cárcel, el otro no, y el otro tenía características, rasgos físicos muy similares al del que estaba recluido, y se pensó en algún momento que era que el segundo era el otro, el primero. Y cuando se dieron cuenta, pues la policía tomó arrestado al que estaba afuera, que nada tenía que ver, de hecho ni siquiera eran familia directa con el que estaba guardado, y cuando lo llevan se dan cuenta de que habemos personas que tenemos características biométricas cercanas, de algún modo similares, pero la exactitud no se dio en ese momento porque ellos tenían mecanismos para medir que no eran tan exactos. En el caso de las mediciones, estaban relacionadas con el tamaño del mentón, la anchura de la cara, el perfil como tal, la nariz, contorno general del rostro, todo eso eran los elementos. Y como era una medición poco exacta, por eso se llegaron a equivocar. El proceso del vertilonaje en ese momento fue entendido como muy interesante, porque aportaba al proceso de registro de las personas elementos que no se habían visto, que no se habían demostrado en el momento, y por tanto Bertillon pudo traer unos avances científicos al proceso de identificación de personas. Ese proceso de identificación de personas fue el que se implantó en los Estados Unidos y se usó en el sistema penitenciario en el 1903. En el ejército se tomaron esos elementos en el 1905 y en la Marina también lo agregan en el 1908. Pero se faltaba más, y la agregación de huellas dactilares fue un elemento que le dio fortaleza al proceso de registro, y fue en 1924 cuando el FBI crea la división de identificación, y ahí entonces se toma los elementos de la huella dactilares, que ya ustedes escucharon que desde mucho tiempo antes de Cristo, 500 años en Babilonia, ya se tenía muy claro. Entonces se agrega al proceso, y en 1936 se perfecciona mucho más con los aportes del oftalmólogo Frank Burke, quien a través de la observación del iris encontró las diferencias que hay entre una persona y otra respecto a esta área de la vista. Y entonces, viendo esto en el ojo, en 1987 se patenta y se crea en 1989 algoritmo, y se funda incluso un espacio tecnológico en donde se explican las bases para los productos de reconocimiento del iris. En 1972 entonces sale ya de manera formal el primer dispositivo que identifica la huella precisamente para el acceso de oficina como un elemento de seguridad, porque todos sabemos que el principal uso de la biometría es para fines de diferenciarnos mediante los patrones biológicos, patrones cualitativos y cuantitativos que son intransferibles, no son repetibles entre un humano y otro, y esto principalmente se utiliza para registrar a las personas. Y al total de estos datos se le llama por eso datos biométricos, datos que miden la vida, que miden al ser humano. Esas características se clasifican en dos: las características físicas y las de comportamiento. Las físicas también son llamadas estáticas porque se mantienen así iguales durante todo el transcurso de la vida, y las dinámicas tienen que ver con el comportamiento, y esas se van moviendo, van cambiando a través de los tiempos a la medida que vamos creciendo, y por eventos externos también pueden cambiar. En el caso de las características biométricas estáticas, podemos mencionar las huellas dactilares, la retina, el iris, el patrón facial, y hay elementos que nos hacen mediciones de manera bidimensional o tridimensional. También las venas de las manos y los dedos como tal,
tienen características que no son iguales en los seres humanos. Y también la geometría de la palma de la mano, que no es igual en ninguno de las personas. El perfil del ADN, por supuesto, debe agregarse como una característica biométrica estática porque es imposible hacer modificaciones de él desde el momento que nacemos hasta incluso después de la muerte. Estas características biométricas son, como dije, estáticas porque se mantienen iguales y simplemente pueden ir cambiando algunas dimensiones, pero se puede proyectar, de hecho, cómo vamos a estar después de cierto tiempo y no se cambian ante ninguna de las condiciones externas. En cambio, tenemos características biométricas dinámicas que tienen que ver con el comportamiento y que también nos pueden ayudar para el área de la salud de muchas maneras. Características biométricas dinámicas son como la escritura, la firma, la cadencia al caminar o paso, el tecleo, tanto el tecleo en cómo nosotros tecleamos, pero también el espacio de tiempo que hay entre un tecleo y otro, entre iniciar una palabra y la otra, eso nos identifica. Y también está la voz, que no es igual en ninguna de las personas y se genera una lectura distinta que nos puede hacer identificar. El problema de las características biométricas dinámicas, o no tanto un problema, podría verse como una desventaja, es que pueden modificarse. En el área de la salud es interesante ver cómo esas características biométricas definitivamente pueden ayudarnos a nosotros a adelantarnos a algunas patologías. Por ejemplo, en una variación bastante marcada de la firma podríamos estar identificando un síndrome tan simple como Parkinson, el proceso de la escritura en general, alguna deficiencia visual. En el caso de la voz también, nosotros tenemos variaciones dependiendo incluso de nuestro estado de ánimo, de patologías que inciden con la voz. Entonces, estas características tienen esa condición especial de que no necesariamente se va a mantener tan estable durante todo el transcurso de la vida, porque de hecho en el caso de la voz, según vamos pasando por etapas de vida, por ciclos de vida, ella va cambiando. Así que estas características no se identifican, pero van variando dependiendo del ciclo nuestro de vida. Las características biométricas, de todas maneras, todas tienen su rendimiento. Y lo que puede ayudarnos a nosotros es entender que tienen atributos cada una. Hay unas que tienen un rendimiento muy alto, otro que es alto y otro que es bajo. Nosotros podemos mirar cómo en el caso de la característica biométrica, casi todas tienen una alta fiabilidad. La facilidad de uso en la mayoría de los casos es alta, de todas maneras, y en el caso de la estabilidad, en la mayoría de ellas es alta. O sea que de alguna manera la clave está en nosotros poder combinar unas y otras para lograr entonces que el rendimiento sea mayor. ¿Qué es entonces la autenticación o autentificación biométrica? Es el acto en el cual nosotros confirmamos que una persona es auténtica y ya nos vamos acercando a la utilización y aprovechamiento de la biometría para el área de ciencias de la salud. Este proceso de autentificación tiene tres categorías y se dice algo que el usuario sabe, una contraseña, un PIN, una frase como la utilizan algunos bancos, un número de identificación, algo que el usuario tiene, una tarjeta, un dispositivo USB, un tipo token, como lo tienen algunos bancos. Y lo tercero es algo que el usuario es o hace. Una exigencia de la verificación de la voz de la escritura o hasta la cadencia de caminar o paso. Esas tres categorías son las que hacen que un proceso biométrico sea más seguro, pero también hacer esa demostración es lo que hace que una persona se pueda considerar que es el auténtico, o sea, que tiene la identidad que dice tener.
los sistemas de biometría en la actualidad obtienen características físicas o de conducta de la persona. Vemos como en el caso de algunos procesos de banco, tanto cajeros como al teléfono, como al tecleo, se nos exigen algunas características, como por ejemplo un lector de huellas dactilares que diga una frase, que introduzca alguna contraseña. Todo ese proceso es una combinación de características biométricas que, como ustedes pudieron ver, mientras más podemos combinar, podemos hacer que el proceso sea más seguro y por ende saquemos mayor provecho a esto. Se hacen los procesos de identificaciones y la utilización actual de los sistemas biométricos hace que todos los sistemas sean más exactos y haya menos características de error. Y en el caso de la biometría para uso de identificación para cadáveres en medicina forense, lógicamente el reconocimiento a través de características biométricas ha hecho estos procesos del área médica que sean más fiables y más certeros. Hay muchísimos ámbitos de aplicación, como la identificación civil. El ejemplo más lógico lo tenemos en la cédula de identidad, que lógicamente se apoya en un sinnúmero de características biométricas que son las que hacen que podamos, a través de ese documento, certificar que realmente somos nosotros. La identificación criminal, algo que viene derivado desde los inicios de trabajo en el occidente, en el siglo XIX, cuando poníamos los ejemplos del vertilonaje, y en la salud, lógicamente, tenemos en todo lo que es el área de medicina, biología y psicología, porque recuerden que las características biométricas tanto son los elementos físicos como los elementos de comportamiento. Lo más utilizado, por ende, claro, la seguridad, las instituciones bancarias y financieras son las que ganan mayor provecho, los servicios policiales y militares, la industria manufacturera y los controles de asistencia, porque sirve para el control mismo del ingreso de las personas a los espacios y determinar la llegada o no de un empleado, por ejemplo. En las aplicaciones de los sistemas biométricos podrían pensarse que tienen uso de la tecnología en su máximo esplendor y cada vez es más lo que nosotros podemos lograr con eso. Tienen una aplicación horizontal en muchos espacios, pero también hay muchos mercados, incluyendo el nuestro en el área de la salud, y aquí resalto la parte farmacéutica, los hospitales, las industrias de pesadas, de obras, el sector salud en general hace uso de las características biométricas, por ejemplo, para entrar a áreas restringidas con el uso de la huella dactilar como elemento de identificación, seguridad. Nosotros en el área de los sistemas biométricos podríamos también emplearlo para disminuir los errores en la colocación de medicamentos, la captura inmediata de los datos de los pacientes, de los usuarios, en los espacios, con solamente ellos llegar y en un lector colocar su huella o un lector de iris. O sea que son muchos los elementos creativos y útiles que podemos nosotros aplicar para el área de la salud. La identificación como tal de los individuos y registrar su historial clínico creo que podría ser el mejor y mayor uso, y lógicamente para indicar cuantitativamente el estado de salud de las personas. Las medidas biométricas, tanto físicas como de comportamiento, como les mencioné antes, nos sirven a nosotros para identificar enfermedades, rasgos de comportamientos en deterioro cognitivo y neurológico, como una sensación de vértigo puede verse en el proceso de en la redacción, el escrito directamente, esa variación de la firma, la degradación de la escritura, que ya les había mencionado, el Parkinson, Alzheimer o esclerosis múltiple. Y lógicamente la dificultad para hablar en el proceso de la identificación por la voz, que nos puede quedar muy claros elementos también como un dolor de cabeza. El ACV también genera variaciones,
parálisis, y están por demás los rasgos físicos relacionados con las pulsaciones del corazón, porque les dije que teníamos pulsaciones y combinación respecto a la irrigación vascular de la mano, de los dedos, que sirven para identificarnos, y hay una biometría que también es muy importante, que es la biometría hemática, el hemograma. Hay muchísimos otros que en el transcurso de la asignatura iremos conociendo. Hay aplicaciones de la identificación biométrica en la medicina forense, como ya había mencionado, y en la prevención de un robo de identidad. El cambio de estudios clínicos podría muy bien verse cada vez más reducido, en vista de que nosotros podríamos aprovechar la autentificación biométrica para mejorar la identidad, la verificación de la identidad de las personas, y esto generar una validación. Y ese proceso de identificación biométrico, que lógicamente puede ayudarnos a que podamos ver si realmente se trata de la identidad del individuo. ¿Le parece interesante? A mí me lo parece. Y creo que es mucho lo que podemos nosotros obtener en el área de ciencias de la salud de este componente de científico tan interesante, que siempre y antes solamente le podía servir o era más útil o más utilizado en el área de la identificación. ¿Qué les ha parecido? A mí me parece muy bueno el que podamos ahora nosotros aplicar y pensar que en el futuro inmediato hay mucho de lo que podemos desarrollar. Hay otros elementos que se están buscando, como la identificación de ondas cerebrales particulares en cada uno de nosotros. Lógicamente hay contras con esto, que están relacionados con la privacidad de los individuos, pero hay ventajas relacionadas con la tecnología, la precisión diagnóstica, que va relacionada con cada uno de los elementos que son individuales y que muy bien podrían ayudarnos a trazar más certeros tratamientos. Interesante, ¿no? Espero que les haya gustado esta información resumida respecto a algo tan general, pero que nos aporta mucho. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes. Bye.